equipo para servirle a Dios. En el mundo en que vivimos estamos rodeados de publicidad. Amén. Incluso fíjate que hay una ficha enfrente de mí. Y todas las vallas publicitarias que vemos a nuestro alrededor buscan conectarnos como consumidores con algo que nos falta. Por eso es que en los productos vemos promocionado amor, tiempo en familia, amor es Pepsi, la felicidad es Coca-Cola. Y si buscan promocionarnos este tipo de cosas es porque no las tenemos y es porque inconscientemente los publicistas saben que lo estamos buscando. Entonces no tenemos felicidad, pero en Cristo la podemos buscar. Amén. Y eso es lo que necesita el mundo hoy. Señor Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a todo oído presto a oír, Señor. Oído, Señor, de corazón, Padre, y físico, que tú seas siendo hoy, Padre Celestial, en medio de nosotros, que te sigas glorificando a lo largo de este culto, Señor, hasta el final y en los talleres y en todas las actividades del día de hoy, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que en medio de estos tiempos difíciles nos ayudes, Señor, a estar en ese gozo permanente del cual tú nos quieres seguir hablando, Señor. En medio de ese regocijo y de esa alegría que tú nos has dado, porque tú no nada más moriste, Señor, para darnos vida eterna, sino para darnos una calidad de vida en la tierra, Señor. Aquí y ahora, Señor, tú en la cruz llevaste nuestras tristezas, nuestros pecados y nuestras enfermedades, Señor. Y tenemos derecho, Padre, a través de ti, a tener una vida, Padre Celestial, eterna y sobre todo también, Señor, que tu reino empiece justamente hoy. Amén. El tema de hoy es el secreto de la felicidad. Amén. Y si bien decimos secreto, no es porque esté oculto, eso está ahí. La diferencia es que no lo vemos. A mí me pasa muchas veces cuando voy a buscar algo en la nevera, lo consigo, no lo consigo y resulta que está enfrente de mí. Muchas veces me ha pasado eso. Y así es la felicidad en el mundo de hoy. Todo el mundo la busca. La viva prueba es que en las publicidades nos las buscan vender. Lo difícil es llegar a conseguirla y son pocos los que llegan a conseguirla. Porque en realidad, si bien no es un secreto porque está para todo el mundo, nada más los valientes y los que están en el Señor tenemos el derecho y el poder de alcanzarla y de darnos cuenta que está allí. La felicidad no es un sentimiento. No es algo de que yo vengo y me echo un chiste y me río. La felicidad tampoco tiene que ver con el temperamento. Hay gente que podemos decir, bueno, es naturalmente más feliz que otra. Hay gente que siempre vemos sonriendo. Eso tampoco es felicidad. Eso puede ser que estás de buen humor. Sí, porque eso es parte de los sentimientos. La felicidad es un gozo continuo, es un gozo permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como la iglesia en global tenemos derecho a recibir y somos llamados a vivir en felicidad. La felicidad es un estilo de vida, es una forma de vivir. La felicidad no es estar alegre en un breve intervalo de tiempo. Y esta felicidad se basa en la vida eterna y en la relación que tenemos nosotros con el Señor, porque cuando Cristo murió fueron rasgados los velos que separaban a Dios del hombre y nosotros tenemos derecho a acceder a ese lugar y allí vamos a conseguir gran parte de la felicidad. Y esta felicidad es solamente para los cristianos. En la Biblia vemos muchas veces que no. Los reyes magos no eran cristianos, pero se llenaron de gozo cuando ellos descubrieron la voluntad de Dios. Leemos en la Biblia en Mateo que ellos se llenaron de gozo cuando vieron la estrella que los iba a guiar hacia donde estaba el Señor. Es decir, la felicidad no es nada más para nosotros, sino que eso se contagia al mundo y a través de ese testimonio vivo que nosotros vamos a hacer con ese estilo de vida de felicidad, vamos a dar a conocer a Dios a la gente. Y esa felicidad no es hipócrita, no es fingida, no es que yo me puedo venir y montar una máscara de cara a cara, sino cuando verdaderamente vivimos en felicidad, somos la mejor evangelización, porque somos una evangelización viva. Amén. Entonces vale la pena recordar la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver todo lo que ha pasado a esa gente. Hoy en día nosotros somos también el pueblo de Israel, aunque no hayamos nacido ni en Israel ni en Palestina. Cuando digo que somos el pueblo de Israel es porque heredamos esa promesa y todos nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y vamos a recapitular en Génesis. Abraham, sabemos que el Señor le dio una promesa de tener una descendencia muy numerosa. Abraham tuvo un hijo que se llamó Jacob. El Señor le cambió su nombre a Israel. Y ese hijo Israel tuvo un hijo que era José. Y José, por las circunstancias, se fue a Egipto. Y allí él tuvo derecho, llegó a gobernar a Egipto y se trajo todo el pueblo desde la tierra que hoy en día es Palestina, Israel, la llevó a Egipto
y ahí ellos se multiplicaron. Ahí se empezó a cumplir la promesa de Dios que Abraham iba a tener gran descendencia, y tuvieron su gran descendencia dentro de Egipto. Pasaron los años, los faraones que conocían a José murieron, ya no conocían quién era el pueblo de Israel y les agarraron un temor a ellos. Y ellos vivían allí y los egipcios los empezaron a esclavizar. Ese es el primer cautiverio. ¿Qué quiere decir cautiverio? Un cautiverio es cuando estamos esclavizados o atados a algo o a alguien. Entonces el primer cautiverio del pueblo de Israel fue aquí en Egipto. Y el Señor usó a Moisés para sacarlos de allí, los lleva a su tierra prometida, y allí ellos, a causa de sus pecados, volvieron a caer en más cautiverios y más cautiverios. A cada rato vemos cómo los invadían, iban al Señor y el Señor los libraba. Pero llegó el gran cautiverio, que es el cautiverio, que es el que vamos a leer ahora, y vamos a ver, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la felicidad? Ya lo vamos a conectar. Entonces, pero es importante recordar esa parte de la historia. Después de que reinó David y Salomón, Israel, sabemos, se dividió en dos naciones, la nación del norte y la nación del sur, o reino del norte y reino del sur. Y el reino del norte fue conquistado, y un siglo después el reino del sur también, que fue donde gobernaba David. ¿Y por qué ocurrió esto? A causa de los pecados de esta gente. Ahora sí, vamos a leerlo en Jeremías 33:4, pero no lo buscan porque aquí tengo la Nueva Versión Internacional, no les va a coincidir a lo mejor. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. Mira, nada más y nada menos. Los vienen a invadir, los vienen a matar y vienen a acabar con Israel, con la ciudad del pueblo de Dios, a causa de la iniquidad de ellos mismos. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Aquí nos habla de restauración. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les voy a perdonar todos los pecados con que se rebelaron. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. O sea que el Señor va a herir, va a quebrantar, pero también va a consolar, nos va a alegrar y nos va a restaurar para que brillemos en gloria. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor. Ustedes, que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y de alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan: den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. A causa de las iniquidades de ese país, el país fue destrozado, fue arruinado, fue empobrecido a tal nivel que en sus ciudades no caminaba ni gente ni animal. Y el Señor dijo: aunque ustedes, a causa de eso, aparté mi rostro de ustedes y permití ese quebranto tan fuerte, los voy a sanar. Y la gente dirá: grandes cosas ha hecho el Señor con este país, y voy a restaurar a este país. Amén. Entonces, lo que dijo Jeremías se cumplió todo. Fíjate que hablaba futuro: vendrán los babilonios. Y vinieron los babilonios. Vamos a verlo en Segunda de Crónicas, que ese es el libro donde narran todos los hechos históricos de los reyes. Segunda de Crónicas 36:19 dice: y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Todo lo bueno que tenía ese país quedó arruinado, quedó destruido, quedó incendiado, incluyendo el templo de Jerusalén. Vinieron los babilonios a destrozar todo. Como que nosotros viéramos a la plaza Altamira caída, viéramos al Ávila incendiarse, las torres del silencio caer. Sería fuerte, a nosotros nos duele porque es nuestra tierra y la queremos.
son sus símbolos. Entonces de igual modo lo mismo le ocurrió a Israel. Todo lo bonito quedó destrozado, desolado y abandonado a causa de la iniquidad y de la guerra que había venido ahí. Hay felicidad allí, hay miseria, hay destrucción, hay muerte, porque lo mismo Jeremías dijo, la ciudad se va a llenar de cadáveres, y de eso se llenó. Los que escaparan de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea que quedó 70 años abandonada, la que antes era una gran ciudad, la que antes era un símbolo de la región. Ahora no hay nada, quedó 70 años desolada, ni siquiera un animal pisaba allí. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que es lo que leímos antes, que es que el Señor va a sanar, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. O sea, que se vaya a Jerusalén. O sea, que el Señor volvió a restaurar a ese país, volvió a restaurar a esa ciudad a través de los persas, de un hombre. O sea, que el Señor puede hacer hasta lo imposible. No sabemos cómo va a trabajar Dios, pero Dios dijo que lo hizo, y aquí vimos que para que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremías, eso ocurrió. Entonces prácticamente los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia a causa de la multitud de sus pecados. El Señor los hirió y el Señor también los restauró. Amén. Y lo mismo nos va a ocurrir con nosotros. Ahora vamos a ver qué tiene todo esto que ver con lo que estábamos hablando al principio. Tenemos que entender ese trasfondo, tenemos que vivir, imaginarnos en la situación de ese pueblo. Y ahora vamos a ver el secreto de la felicidad. Vamos al Salmo 126. Amén. Bíblicamente, ¿qué es lo que dice el Señor respecto a la felicidad? Estábamos hablando de cautiverio. Y el cautiverio, en este caso, era físico, porque se los llevaron como esclavos. Israel estuvo cautivo primero de Egipto, luego de Babilonia. Pero hoy en día nuestro cautiverio no necesariamente es físico, sino que es espiritual. Somos esclavos y estamos atados, bien sea a una enfermedad, bien sea a un espíritu de tristeza, bien sea a la pobreza. Estamos atados y encarcelados, y nosotros somos cautivos también. Entonces, cuando estamos cautivos, nos embarga la tristeza, nos afligimos en espíritu, añoramos ay como éramos antes. Cuando estamos cautivos, soñamos en salir de allí, pero cuando tenemos oportunidad de hacerlo, no lo hacemos, porque nos encariñamos con esas cadenas y no queremos salir de allí. Y nosotros también somos cautivos y somos esclavos, bien sea de una persona, bien sea de un sentimiento, de un pensamiento, de un miedo, de una herida, de una atadura, de una falta de perdón. Y eso nos roba la felicidad, porque nos mantiene en un estado de esclavitud y de cautiverio, y nosotros somos como esa ciudad desolada y vivimos en esa ciudad desolada. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Entonces, las prisiones donde la gente vive sin libertad, la gente no busca a Dios. El mundo está cautivo y no busca a Dios. ¿Por qué? La respuesta está en Isaías 6. Vamos a leer de Isaías 6, de 9 al 10. Y dijo: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Todo esto pasa porque el Señor Dios, quien los vendió, quien los envió a cautiverio, entonces ellos no van a tener entendimiento de su pecado. Entonces no hay hombre que los pueda sacar de allí. Incluso cuando escuchan o leen la Biblia, muchos inconversos, no les es quitado el velo que cubre sus ojos para que sigan ciegos, precisamente a causa de la iniquidad que ellos han hecho.
Por eso, porque Dios los puso en esta condición, ningún hombre los va a poder sacar de allí. Dios sabe lo que hace. Uno dice, bueno, pero ¿qué lógica tiene Dios? Porque si la gente supuestamente está leyendo la Biblia, ¿por qué no va a entender? Porque Dios ciega el entendimiento de la gente. Y no entendemos, pero Dios sí entiende lo que hace y sabe lo que hace. Y Él lo hace porque se tiene que cumplir el tiempo impuesto por Dios. Y como leemos en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y Sión es el pueblo de Dios. O sea que es el Señor el que va a hacer volver la cautividad. Y la gente no va a entender, va a buscar, va a intentar salir de allí. Pero ese cautiverio no lo quita nadie, no lo quita nada, no lo quita un curso, no lo quita un profeta, no lo quita una ideología, no lo quita la psicología. Nada más el Señor va a romper esa cautividad y va a hacerla volver. ¿Qué quiere decir hacer volver? La va a echar para atrás. Entonces, cuando Dios comienza la divina obra de restauración en nosotros, como una vez que se va el cautiverio, la ciudad quedó destrozada. ¿Qué sigue cuando uno vuelve a una ciudad destrozada? Después de una guerra, se reconstruye. Y hay ciudades que después de destruidas, cuando las reconstruyen, ¿cómo son? Muchísimo mejor. Un ejemplo, todos sabemos en Beirut, la capital del Líbano, no quedó piedra sobre piedra y ahora es una metrópoli espectacular. Y en Siria están empezando a reconstruir cosas y vemos que también surgen cosas nuevas, y cuando las ciudades las destrozan a causa de la guerra, siempre vuelven y resurgen y son mejores que antes. Y eso es cuando el Señor hace volver la cautividad, nos empieza a restaurar. ¿Y qué pasa cuando el Señor inicia esta obra de restauración? Dice, seremos como los que sueñan. O sea, que es tan bonito, tan hermoso, que yo siento que estoy viviendo el sueño, que esto no puede ser realidad. Esto es tan bonito que no puedo creer que esté ocurriendo. Entonces, cuando el Señor haga quitar esa cautividad, esa atadura de mí, voy a ser como los que sueñan. Y eso lo inicia con ese proceso de restauración. Ahí es cuando no sentimos más el peso de ese cautiverio, es que somos libres. Y aquí es donde empieza el verdadero camino a la felicidad. Amén. Entonces, nuestra boca se llenará de risa. Dice entonces, o sea que después. Miren todo el proceso. Empezamos hablando desde Abraham, el poco de cautiverio, cuando ellos pecaron, cuando les cayó la causa de sus pecados, cuando el Señor los hirió, cuando el Señor los sanó, cuando el Señor nos empieza a restaurar a nosotros en nuestras vidas, porque yo comparo mucho, Israel somos nosotros. Cuando hablo de la ciudad, no somos nosotros. Entonces, una vez que el Señor nos libra de esas ataduras que los enemigos vinieron a imponer sobre nuestras vidas y comienza el proceso de restauración, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Este es el efecto, digamos, el efecto secundario, porque la transformación, la felicidad viene de adentro hacia afuera. Entonces, cuando somos restaurados por dentro, nuestra boca se va a llenar de risa. No es que yo voy a llenar mi boca de risa para luego ser restaurado por dentro, porque hay gente que busca la felicidad en chiste, en tontería, perdiendo el tiempo, intentando ser cómico y no le sale bien. Entonces ahí no está la felicidad. La felicidad no cambia de afuera para adentro, sino cambia de adentro hacia afuera. Y cuando el mundo vende todo lo contrario, como hablé en el principio de la publicidad, vete a la peluquería, te hacemos las greñas y ya vas a ser feliz. Compraste la lavadora y vas a tener tiempo para estar con tus hijos, y tú ves la mujer lavando ropa, fregando el piso y está bailando. En la publicidad es así, porque buscan vendernos algo que saben que no tenemos. Entonces, la felicidad ficticia es esa, pero nosotros no buscamos esto, sino que buscamos la felicidad verdadera, que solo llega a través de ¿qué? De la restauración que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir restaurarse? Restaurarse es que yo fui creado para algo, pero me empecé a usar para otra cosa, y una vez que soy restaurado, ahora ya tengo el propósito original para el cual fui creado. O sea, yo soy como un bolígrafo que usaban para barrer como una escoba, y ahora cuando me restauran sí me usan para el objetivo que es, y eso solamente lo puede hacer el Señor a través de nosotros. Entonces, es un testimonio también, como dije al principio, que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza, y ahí vamos a mostrar que sí hay un Dios, que en medio de las dificultades y de las tribulaciones hay un Dios, y de que todo lo que Él hace vale la pena, y si Él nos quiere es porque algo mejor va a sacar de allí. Amén. Entonces, ¿quién de nosotros que ya lleva unos años en el camino del Señor no ha sentido esto? Amén. Cuando el Señor te cambia, te restaura,
inmediatamente llega la alegría a tu vida. No es al revés, no es que yo voy a ser alegre para que el Señor me restaure, sino en medio del dolor y de todo lo que uno pasa es que Dios te va a tratar. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y esto se cumplió cuando Ciro ordenó a todo su imperio, porque el imperio persa es Irán, y bueno, hoy en día Irán es relativamente pequeña, pero en esa época el imperio persa era enorme, cubría desde la India hasta lo que hoy en día es Siria, Palestina, Israel, y cuidado si no más allá. No sé si está Aika por aquí que me corrija. Entonces, en efecto, era un imperio grandísimo, y que un rey diera un decreto, todo el imperio se enteraba y todo el imperio supo que Jehová era el Señor. Y ahí habían indios, hindúes, lo que hoy en día es Pakistán, lo que es Afganistán, lo que es Turkmenistán, lo que es Irak, lo que es Siria, lo que es Líbano. Todos esos pueblos se enteraron que Dios hizo una grande cosa con la gente de Israel, que Israel comparado a ellos era una cosita muy pequeña y sigue siendo un país muy pequeño. Pero aquí se cumplió, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, porque todo el imperio persa se enteró que hay un Dios y que el rey que a ellos los gobernaba llevó a su pueblo a restaurar a Jerusalén, que había sido destrozada, y la dejaron ahí como unas ruinas viejas. Entonces hoy en día esa ciudad nació en el corazón de Ciro reconstruirla y que esa gente volviera. Y esto es una promesa de restauración para nosotros. Amén. Y la gente va a dar testimonio de nosotros. ¿Cuántos conocemos gente que la conocimos de una manera y ahora son de otra? Y es porque el Señor ha restaurado. Entonces es una promesa, aferrémonos de ahí. Y esto lo verán muchos, van a temer y van a confiar en Dios. O sea, a través de allí es que el Señor nos va a usar como un instrumento. Las personas no pueden ver a Dios, el mundo no puede ver a Dios, no puede ver su obra ni puede ver sus efectos, pero lo que el mundo sí puede ver es a ti. Entonces lo que tú reflejes es lo que el mundo ve. Entonces es verdad, el mundo no puede ver a Dios, pero puede ver nuestro testimonio, y por eso es importante que el Señor nos llama a vivir con un estilo de vida de alegría y de gozo que es continuo, no tiene interrupciones. En matemática algo continuo es que no tiene ni siquiera un puntito de discontinuidad, que no hay ni un hueco, sino que todo es una continuidad perfecta, no hay interrupción. Entonces seguimos leyendo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, lo dice en pasado. O sea, Dios ya ha hecho grandes cosas con nosotros. Si hoy en día estás aquí vivo, es porque Dios ha hecho grandes cosas por ti. El hecho de que estés en tu casa y no te dé un infarto, eso es espiritual, eso es salud. De que viniste aquí y no te robaron, viniste aquí y no te mataron, no te secuestraron, no te caíste, no te atropellaron en la calle, todo es espiritual. Entonces estamos aquí, es por la gracia de Dios, y grandes cosas ha hecho Jehová en nuestra vida. Y a veces no nada más conviene inspirarse y soñar con lo que va a venir, sino que también es un testimonio para nosotros mismos todo lo que Dios ha hecho anteriormente, y nos conviene recordarlo. Entonces esta obra de restauración, lo que Dios me ha restaurado en el pasado, también es un testimonio para mí. Y esta obra en nuestras vidas, si esta obra en nuestras vidas despertó un interés en otro, ¿cuánto más no lo va a despertar en mí? Amén. Entonces, continuamos. Entonces, reflexionemos en todo lo que Dios ha hecho. Versículo 4, sigo leyendo. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Aquí hay humildad. Aquí hay humildad, porque hay que tener valentía para decir, haz volver nuestra cautividad. O sea, se lo pide a Dios, reconoce, el salmista aquí reconoce que no es humano, no es algo que yo pueda hacer, sino que haz tú, Señor, tú tienes el poder de hacer volver la cautividad. Y esto es una oración también. Entonces, si estamos presos, si estamos cautivos, en tristeza continua, en estrés continuo, no nos encariñamos con esas cadenas, sino tengamos la humildad de decir, estoy viviendo en un cochinero y tengo oportunidad de salir. Entonces busquemos a Dios y busquémoslo en oración, y como los arroyos del Negev, dice aquí. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Nosotros no somos ni palestinos ni israelíes, no sabemos qué es el Negev, pero el Negev es un río muy seco, sumamente seco, y había una época del año donde llovía
y la lluvia caía torrencialmente sobre el río y todo lo que era seco se convirtió ahora en un caudal espectacular de vida, de agua. Entonces, que el Señor, cuando nos restaura nuestro río seco, nuestro cuerpo seco que está empedrecido, lleno de lodo, ahora va a caer ese río de agua de la nada y nos va a devolver la vida, nos va a devolver la esperanza y nos va a hacer ver como ese río, y un río poderoso, un río tiene una corriente continua, tiene un camino a donde ir, y eso es lo que el Señor busca de nosotros, que nosotros sepamos a dónde estamos y a dónde vamos con Él. ¿Sí? Cuando digo que sepamos dónde estamos y a dónde vamos, no es porque Dios vaya a revelar todo, muchas cosas eso uno no lo entiende, sino que sé que estoy en el camino correcto. No entiendo lo que pasa, pero sí entiendo que todo obra para bien y que todo lo que Dios hace está consciente de lo que Él hace. Entonces no necesito entender para obedecer. Esa es la pequeña acotación respecto a esto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Las gavillas son frutos. Es decir, en medio del trabajo que uno hace en cuanto a Dios, va a haber sufrimiento, va a haber tribulación, van a haber problemas, van a haber dificultades. Muchas veces nosotros sembramos llorando, con dolor, pero va a haber un fruto que vale la pena. Yo siempre digo que Dios va a hacer algo muy grande en Venezuela que justifique todo lo que estamos viviendo. Y es así, y lo hemos visto muchísimas veces en el caso del ejemplo de Israel. Y lo dice de hecho varios profetas: Jehová ha herido, pero Jehová sanará. Entonces el Señor nos hiere a nivel de país, a nivel de familia, a nivel de iglesia, a todo ámbito. Pero Él también, en Él hay consolación y en Él hay sanidad. Y Él lo permite por algo. Entonces, nosotros tenemos que anhelar ser como ese arroyo del Negev, que estamos secos, pero que viene ese maravilloso torrente a liberarnos de la cautividad. Y hablo mucho, sí, liberarnos de la cautividad. ¿Cómo me libero de la cautividad? Vamos a leerlo, vamos a Joel 2:12, profeta Joel. Fíjate el título que le ponen aquí: la misericordia de Jehová. O sea que aunque nos merezcamos estar en la situación que estamos, y aunque el Señor nos hiere a causa de nuestras iniquidades, como vimos antes, el Señor es misericordioso, nunca se apartó de nosotros. Por eso es que así como Él hiere, Él nos va a sanar. Entonces Joel 2:12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento hipócrita, ay sí, perdón y ya está, y el arrepentimiento verdadero. Hay gente que dice, ay, estoy arrepentido, y no es así, porque cuando uno está arrepentido uno no puede ni levantar la cabeza, no puede ni levantar las rodillas del piso. Entonces el Señor nos llama un arrepentimiento verdadero, fuerte, no un arrepentimiento a medias de, ay, bueno, lo hice y perdón y ya está, y luego al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo y otra vez hay perdón y ya está, ¿no? Entonces, como decir, ay, ora por mí que hice tal pecado, y a la otra semana y vuelve a orar por mí que sigo en eso, y vuelve a orar por mí que sigo en eso. O sea, no hay arrepentimiento allí. Entonces, por eso el arrepentimiento es con todo el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. O sea, que te pese lo que has hecho para que el Señor te pueda librar. Y vemos que el que se arrepiente le va bien, y hay bendición en el arrepentimiento. El arrepentimiento lo asociamos con cosas malas, con cosas negativas, pero no lo veamos así. El arrepentimiento es una oportunidad que tenemos de salvarnos y de evitar las consecuencias que nosotros mismos nos hemos hecho, oportunidad que el diablo y los demonios no tuvieron porque ya están juzgados y van al infierno. Nosotros tenemos derecho de arrepentirnos de lo que hemos hecho y tenemos la oportunidad de salir de la cárcel en que estamos. Lamentablemente muchas veces el diablo permite que la cárcel sea cómoda para que no tengamos necesidad de salir de allí, pero en efecto tenemos que salir de allí. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vertidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. O sea que el Señor es misericordioso, no le gusta vernos sufrir. El sufrimiento nos lo ocasionamos nosotros mismos. Uno es infeliz porque quiere. Le echamos la culpa a los demás, ¿no? Que me hicieron esto y me hirieron y no sé qué, y nos culpamos a otros, pero resulta que la causa de la infelicidad está en uno. La amargura y el enojo está en uno, y la culpa es de uno, no de los demás. Porque a Cristo también lo hirieron y Él no cayó en un espíritu ni de tristeza, ni de depresión, ni se le quitó el gozo continuo que tenía.
Amén. Entonces fíjate que dice, rasguen sus corazones, no rasguen sus vestidos. Ellos rasgaban los vestidos por religiosidad. Se había convertido en rasgar los vestidos como hay una rabia y me arranco el vestido, y ese era el supuesto arrepentimiento según ellos. Y él dice, a mí no me importa el vestido es una tela que se pudre. Me importa que rasgues el corazón. Y que no es religiosidad, no es que yo voy a venir con arrepentimiento falso, sino que de verdad yo cambie mi corazón. El versículo 15, tocad trompeta en Sión. Sión sabemos que es Jerusalén. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Número 18, versículo 18. Todo el pueblo de Dios necesita esto. Necesita vivir continuamente en arrepentimiento. Fíjate que habla desde los ancianos hasta los que maman, hasta los niños de pecho. O sea, del chiquito al grande, todos necesitamos arrepentimiento para alcanzar la restauración, para que se pueda romper la cautividad, para que podamos llegar al secreto de la felicidad. Estamos viendo cómo se conectan las cosas, ¿no? Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Este aceite es el Espíritu Santo. O sea que el Señor va a enviar el Espíritu Santo sobre nosotros y seréis saciados de ello. Vamos a estar saciados, saturados del Espíritu Santo, como decía la canción de esta mañana. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Y nunca más os pondré en oprobio o en vergüenza entre las naciones. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y aquí, aunque ellos estaban destruidos, estaban miserables, estaban en pobreza, vieron toda la gloria del pasado destruida. Su país no era más que las ruinas del pasado. El profeta les dice, no temas, alégrate y gózate, porque grandes cosas va a hacer el Señor. Entonces vimos que tenemos que alegrarnos en lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, y soñar como niños chiquitos, como vimos en el Salmo, en lo que Dios va a hacer en un futuro. Entonces vemos aquí que vamos a dar fruto, y que el secreto de la felicidad es ser restaurado y que el Señor haga volver tu cautividad. Entonces aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces esa es una promesa, nos vamos a agarrar de ella, porque el proceso de restauración en muchos ya empezó. Entonces que el Señor haga volver la cautividad en nosotros, pero también vamos a alegrarnos en medio de eso. No es masoquismo, no es que estoy sufriendo, entonces tengo que poner una sonrisa hipócrita. No es que nos encanta sufrir. Cuando decimos deleitarse en medio de lo malo, que si ellos pudieron, si los israelitas pudieron en medio de esto, y el Señor les dio la fortaleza, tener la esperanza y ser como vimos en el Salmo, como los que sueñan, que nuestra boca se llene de risa, que nuestra lengua se llene de alabanza. Y eso viene cuando somos restaurados y el Señor nos usa en lo que nos tiene que usar. Entonces fíjense que hay dos cosas. Este Salmo lo podemos, volvamos al Salmo 126. Ese Salmo es perfecto porque tiene 6 versículos, y los primeros 3 hablan de una cosa y los otros 3 de otra. Los primeros 3 nos cuentan el sueño, y los próximos 3 nos dicen cómo vamos a lograr ese sueño. Entonces los primeros 3 versículos que nos hablan de que vamos a ser como los que sueñan, de que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y el Señor va a volver a restaurar la suerte de Sión. Esto se logra con lo que leímos de los versículos 4 al 6, pidiendo y orando al Señor que haga volver la cautividad, aceptando el proceso de restauración, duela lo que duela, y una vez que somos restaurados y nos saca de esa cautividad, ahora sí vamos a poder hacer cumplir ese sueño, que es como, valga la redundancia, los que sueñan. Allí está la verdadera felicidad continua y permanente. También hay que acotar, alguien una metáfora muy buena, que dice que la vida dice que es como un vaso de limonada. Un buen vaso de limonada no puede ser muy dulce porque empalaga, tampoco puede ser muy agrio. La limonada perfecta tiene un equilibrio entre lo dulce y lo amargo que coexiste entre ellos, que es útil uno al otro, y la vida es así. Entonces los momentos amargos que forman nuestra limonada se compensan con esos momentos dulces que el Señor pone, y por eso es que nosotros no estamos eximidos de ninguna prueba. Tiene que haber pruebas, tiene que haber tribulaciones,
Muchas veces se vende a Cristo como el superpsiquiatra que nos va a resolver la vida y no es así. Van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, pero en medio de eso el Señor nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a restaurar en ese proceso de devolver ese cautiverio o esa esclavitud. Entonces todo el mundo busca la felicidad, pero la buscan en las partes que no son. Ahora vamos a ver, vimos dónde está la felicidad. Y si sabemos dónde está la felicidad, ¿por qué la buscamos en otros lados? La felicidad no está en las personas. O sea, no me tengo que conseguir un marido, ni tengo que depender de nadie, ni tengo que buscar qué hacer para ser feliz. Sino, ¿por qué? Porque los seres humanos nos traicionan, se equivocan, y si confiamos en los hombres siempre vamos a terminar decepcionados. Entonces, no confiemos en hombres y no culpemos a otros porque nosotros no alcanzamos la felicidad, como dije antes. Entonces ya sabemos dónde está la felicidad, no está en la gente. La felicidad no está tampoco en lo material, no está en las riquezas. La felicidad tampoco está en la gula. Hay gente que se refugia en la comida y tiene atadura en la comida. Timoteo le llama el Dios del vientre, que tiene que pasársela comiendo, vive pensando en comida. Más de uno puede estar uno sentado y está pensando en que va a almorzar. Y eso es una atadura que la Biblia nos llama a romper, y no está la felicidad en la comida, ni rompiéndonos en esa atadura. Entonces realmente aceptemos ese proceso de restauración. También la felicidad, por último, tiene varios impedimentos. Porque ya sabemos, Dios nos está restaurando, nos está tratando, entonces ¿por qué no soy feliz? Primero por culpa de mí mismo, porque no perdonamos, que es el primer impedimento, la falta de perdón. La amargura, el estar pensando qué dicen los demás, todo ese tipo de cosas nos roba la felicidad. Y el diablo la siembra sutilmente en nosotros, porque ¿qué vino el diablo? Robar, matar, destruir, no nada más la vida eterna, sino la vida desde ahora. Entonces esa siembra sutil, la falta de perdón, nos impide también no disfrutar de las cosas que Dios nos da. Otra cosa, la queja continua. Si vivimos quejándonos de todo, la queja es lo contrario al agradecimiento y es maldecir a Dios. Y la queja te impide ver las cosas que Dios quiere que tú veas. A mí me pasó hace 2 días, íbamos en el carro con la pastora y yo estaba estresado y ella volteó y dijo, qué hermosas esas flores amarillas que Dios nos puso. Y yo me quedé así, yo tenía las flores enfrente mío y no las vi. ¿Por qué? Porque estaba quejándome en mi cabeza de todo lo que había en el alrededor. Entonces eso me redarguyó bastante y dije, las flores estaban frente a mí y ella estaba delante y yo no las vi, las vio ella. ¿Por qué? Precisamente porque cuando no hay queja, tú puedes disfrutar de esas pequeñas bendiciones y cosas que Dios nos da, y de verdad que las flores eran muy bonitas. Entonces vemos la falta de perdón, la queja continua, y por último, lo más importante, encariñarme con el cautiverio. Cuando abolieron la esclavitud, ahora sí está alta. Que me corrija si no es así. Cuando los esclavos los liberaron en Venezuela, lo primero que hicieron fueron libres y se devolvieron a sus dueños anteriores. No quisieron aceptar esa libertad. Tengo el correcto, ¿no? Entonces fíjate que nos encariñamos con esas cuerdas, con esas cadenas, y no queremos salir de ahí, no queremos salir de la tristeza, no queremos salir de la amargura, no queremos salir de estar peleando con los demás, de la terquedad y de la rebelión, porque nos enamoramos de esa cárcel y tenemos derecho a salir de allí. Entonces, y también como dice la Biblia, nos volvemos como perros que vuelven al vómito y como cerdos limpios que se vuelven a remolcar en el lodo y en el estiércol. Entonces es un pasaje. Entonces si nos volvemos adictos al estrés y a todas las cosas que nos roban la felicidad, no vamos a poder alcanzar esa felicidad continua que el Señor quiere para nosotros. Amén. Entonces aprendimos hoy que el Señor quita la cautividad, quita las cadenas, y a través de allí es que en ese proceso de restauración va a llegar la felicidad, y no es al revés. Amén. Si pueden llamar a la hermana Nancy, me dijo que ella estaba atrás, que la llamáramos. Ella nos va a cantar. Sí, Señor Padre, te damos las gracias, tú eres todopoderoso, Señor. Te pido, Padre Celestial, que la felicidad, Señor, continua, que tú nos das, que ese gozo permanente, Señor, no nos sea robado, Padre Celestial, por las quejas, ni por la falta de amor al prójimo, Señor, ni por la falta de perdón, sino que tú, Señor, puedas traer una felicidad perpetua, continua, Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial, a través de esto, a través de tu restauración, de tus tratos hacia nosotros, de hacer volver
la cautividad, Señor, para que podamos ser, Padre Celestial, como ese pueblo que sueña, como ese pueblo cuya boca está llena de risa, Señor, cuya lengua está llena de alabanza, Señor. Ayúdanos a salir, Señor, de las quejas, del estilo de vida, Señor, de tristeza, de infelicidad, Señor. Alégranos en medio de nuestros problemas, Señor, porque tú viniste a morir, Señor, para que nosotros tengamos vida eterna, Señor, y una vida poderosa en el cielo y en la tierra, Señor. Amén. Un equipo para servirle a Dios.